buenas tardes a todos los guerreros que están conectados ya a la señal de Radio Cristo Viene Pronto. Le damos la cordial bienvenida a su programa Armados con la Palabra. Un programa donde serás capacitado para pelear la buena batalla de la fe. Y hoy nos espera un tema maravilloso, un tema impactante, de gran bendición para nuestro crecimiento espiritual y nuestra preparación espiritual. El tema para el día de hoy: los dones del Espíritu Santo. Vamos a dejar con ustedes a las dos guerreras que hoy estarán al frente del programa para traer este maravilloso tema. Nuestra hermana Irma Reza, y también estará con nosotros nuestra hermana Aminta Arrieta. Así que están ya con nosotros las guerreras. Vamos a darle la bienvenida a este poderoso programa. Adelante, guerreras. Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Ya estábamos extrañando vernos, ¿verdad? Glorioso es el Rey de Gloria, que ya estamos aquí para degustar este platillo que el Señor nos trae el día de hoy. Bienvenida, mi hermanita Aminta. Y bueno, yo me presento. Mi nombre es Irma Reza, soy de la Ciudad de México y bueno, pues estamos aquí para servirles, hermanos. Y este platillo fuerte que trae el Señor, pues es para edificación, hermanos. Todos vamos a aprender. Esta es la escuela del Señor. Glorioso es el Rey de Gloria. Y bueno, pues vamos a iniciar, pero antes vamos, que mi hermanita Minta se presente. Su audio. Hermanita Aminta. Buenas tardes, hermanos, toda la audiencia de la Radio Cristo Viene Pronto en esta tarde. Para mí es un gran placer y bendición poder estar nuevamente en este programa, compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Aminta Arrieta y vivo en el Banco Magdalena, en Colombia, hermano. Bienvenidos a esta tarde de bendición. Gloria a Dios. Pastor, continuamos. Bueno, vamos a empezar nuestra clase en esta escuela del Señor. Es los dones del Espíritu Santo. En este programa, Armados con la Palabra. Queridas hermanas, vamos a recordar un poco para introducirnos al tema. Recordemos que el programa anterior hablamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que tengamos al Espíritu Santo? ¿Y quién nos llena de fuego y del Espíritu Santo? Es nuestro amado Yeshua, nuestro amado Jesucristo. Muchos pensamos que desde el momento que recibimos a nuestro amado Jesucristo, lo aceptamos, ya tenemos la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos efectivamente al Espíritu Santo, porque Él nos sella como propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, todavía en ese proceso vamos a ir aprendiendo más cosas. Sobre todo, hermanos,
el arrepentirnos del pecado y de la maldad que hay en nuestros corazones. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y haber creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Sin embargo, nos damos cuenta que algunos todavía no tienen esos ríos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, del 4 al 12, se nos narra acerca de la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria, que nos dice que la gente estaba unánime y escuchaba atento, oyendo y viendo las señales que hacía. Perdón, déjenme tomar un poquito de... Porque de muchos tenían espíritus inmundos y salían de grandes voces. Había liberación. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, milagros y sanidades. Había gran gozo. Y bueno, se bautizaban, pero aquí el problema es de que no habían recibido el Espíritu Santo. Y enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos, para que recibiesen al Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados. Nosotros tenemos que pedir la llenura, la saturación de Espíritu Santo. Sí, hermanos. Entonces, abordando recordemos que los dones espirituales mencionados en Primera de Corintios es importante estudiarlos, escudriñarlos para conocer la forma en que operan en nuestra vida dentro de la iglesia para la gloria de Dios. Los dones del Espíritu Santo fueron dados a los que creemos en nuestro Señor, pero no solamente para nosotros y atesorarlos, sino es para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son las capacidades divinas que Dios da en alguna medida a los creyentes para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es necesario, hermanos, hermanas, que estudiemos detenidamente estos 9 dones. Es importante tener claro, además, que para recibir los dones del Espíritu Santo, primero tenemos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Necesitamos recibir al Espíritu Santo, pues sin él no se pueden manifestar los 9 dones del Espíritu Santo. Los que vamos a mencionar son los 9 dones importantes, pero hay otros también, hermanos. Es necesario experimentar en nuestra vida el bautismo del Espíritu Santo, que también recibieron los creyentes en Hechos 2, del 1 al 4, en el día de Pentecostés. Una vez que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces podemos también llegar a tener los dones del Espíritu Santo o dones espirituales. Podríamos recibir algunos de los dones del Espíritu Santo. Algunas hermanas han preguntado que si se puede uno mover en los 9 dones.
Y aquí es importante saber que el Espíritu Santo, Él es el que dota al creyente como Él quiere. Si en ese momento el Espíritu Santo ve la necesidad de que te muevas en el don que en ese momento se necesita, el Espíritu Santo lo hace, hermanos. Nos mueve en ese don. Así es que para el mejor estudio de los dones del Espíritu Santo se han clasificado o dividido en 3 categorías. Esto nos va a traer mejor entendimiento. Conocer el uso que tiene cada don. Sí, hermanas. Entonces voy a dar la clasificación de estos 9 dones. Los dones de inspiración o poder para hablar. Es el don de profecía, el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lenguas. Tenemos los dones de revelación o poder para conocer. Es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. La tercera clasificación son dones de poder o poder para actuar. El don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Para esto yo quisiera mencionarles a ustedes, queridas hermanas, que estamos en el tiempo de avivamiento. Yo insisto en esto, hermanas, porque se necesita estos dones en la iglesia, en la congregación. Si tu iglesia o tú misma no te has movido en estos dones, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, estar pidiéndole al Señor que nos capacite en estos dones, que estos dones en este tiempo, que es el tiempo del Espíritu Santo, se sigan avivando. ¿Por qué? Porque ellos van a traer a la iglesia, hermanos, ese avivamiento, esa capacitación. Esto es que juntos vamos a hacer crecer a esta iglesia y se va a fortalecer, se va a hacer fuerte y vamos a honrar cada vez más al Señor, porque vamos a estar más adentradas al conocimiento de nuestro Señor. Y me gustaría mencionar, solamente voy a mencionar los otros dones que hay en las Sagradas Escrituras, pero no nos vamos a despegar de los 9 principales, pero quiero mencionarles los otros dones que aparecen en la palabra del Señor. Es el don de enseñanza, el don de enseñanza. Muchos de ustedes probablemente se muevan en ese don y les guste enseñar, les guste compartir la palabra al pueblo y no saben que es un don. Ese es un don del Espíritu Santo. El don de evangelizar, hermanos, también es un don, ¿sí? Sabemos que hay ministerio de evangelización, pero también te mueves en ese don que es el que das el mensaje de salvación. Hay otro que es ayudar o a servir a otros. Es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de servir. Ese es también un don. El don de administrar, esto yo lo llamo también como mayordomía. El Señor nos da
todo lo que tenemos a nuestro alrededor, finanzas y todo, para que nosotros organicemos. Y también en la iglesia hay hermanos que tienen ese don de administrar, de ayudar al pastor y se les multiplica, hermanos. Hacen actividades para la iglesia, para los niños, para los jóvenes, y disfruta la planeación, disfruta la dirección y la organización. Esto es un don. Por eso les digo que sí es importante mencionarlos, porque muy pocas veces se mencionan estos dones. Tenemos el don de ánimo. Esta es la motivación en el momento preciso. Y tiene la persona una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Anima al pueblo, lo lleva a animarse, a creer más, a que su fe se potencialice, hermanos. Hay otro don que es dar con generosidad, socorrer a los necesitados. Disfruta compartir sus recursos, su tiempo, su talento, su dinero. No le pesa, hermanos, no le pesa dar con generosidad, ¿sí? A los que sufren, a los que necesitan. Solamente con el hecho de escuchar que un hermano tiene una necesidad o va a la calle y ve que alguien tiene necesidad, no puede, a lo mejor tú lo has sentido, que no te puedes seguir caminando y como si no hubieras visto a la persona, sino te mueve el Espíritu Santo y te regresas a ayudar a la persona, a socorrerla, a darle, ¿sí? Con generosidad. Y llevas el Evangelio. También hay otro don que es el don de liderazgo, que es la disposición especial para guiar a otros, ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Sí, en la iglesia, probablemente donde tú estás, hay líderes de grupos pequeños que les llaman células en algunas iglesias o les llaman unidades, como le llamen en tu iglesia, y eres el líder, pero tienes ese don, el don de enseñanza, de guiarlos, te complace guiarlos y ayudarles a crecer en su andar con el Señor. Te sientes satisfecha al cuidar y al alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo tu cuidado. Ya sea que tú tienes grupos de reunión en tu casa, incluso hasta en la red social, ahora que pasó esta situación de la pandemia, ¿cuántos de nosotros lo que hicimos fue tener un grupo en el cual nosotros evangelizamos a través de las redes? Hay otro don que es mostrar compasión. Este es un amor especial, es la misericordia genuina para los necesitados y la habilidad de identificarnos con ellos. Así es que Dios les da a sus hijos la capacitación para trabajar juntos, para que la iglesia crezca, para que la congregación crezca, hermanos. Este es el propósito para el bien común. El deseo principal debe de ser siempre, siempre, siempre que Cristo sea glorificado. Los dones es para la obra y servicio de Dios. Los dones no se nos dan como premio a ser muy espirituales. Dios
nos los regala para que sirvamos a nuestros hermanos, para que los animemos, para que caminemos, para que les mostremos a Jesús. Los debemos de usar de manera correcta, hermanos. Mostrar que Dios es real en nuestras vidas y que Él es el quien nos dirige. Hay algunos dones, hermanas, que nosotros los podemos, al recibir la palabra del Señor, podemos ponerle de nuestra cosecha, hermanos. Así es que tenemos que ser eficientes en lo que Dios nos da. Cuando la iglesia no se mueve en los dones o se mueve solamente en algunos y no en todos, y esto quiero puntualizar, hermanos, la iglesia se debe de mover en todos los dones. Debemos de buscar la palabra del Señor para que, como ahorita que nos acaba de mostrar, los dones que usualmente sí los tenemos en la iglesia, pero no sabemos que es un don, que es el de enseñanza, de evangelismo, ayudar a otros, servir, administrar, animar, dar con generosidad, ser líderes, mostrar compasión. Y hay otros más, hermanos. Y aquí les decía que debemos de usarlos correctamente. Todos los dones tienen un común denominador. El común denominador, queridos hermanos, es el amor a Dios. El amor a Dios y buscar la unidad con los creyentes. Así es que todos los dones deben de usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien, para que crezca la iglesia. Voy a reiterar varias veces esto. De lo contrario, no cumplirán el propósito por el cual Dios los ha concedido. Si la iglesia no opera en los dones que estamos mencionando, o una, que no operen los dones. Dos, que solamente operen algunos. Aquí es como si estuviera una mesa con tres patas. Tendría que estar cojeando. Es necesario, ¿verdad? En la palabra de Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, es importante valorar los dones que Dios nos ha dado, hermanos, y los dones que tienen los demás. Es decir, todos los dones son necesarios. Quizás tú te muevas en algunos dones y la otra hermana se mueve en otros. Todos nos complementamos, es como un engranaje, hermanos. No debemos tampoco menospreciar ningún don. Que yo diga, yo tengo el don de profecía, pero ella tiene otro don y yo lo menosprecio. No, hermanas.
todos los dones son valiosos. Así es que sea el que sea de los dones que Dios te dio, agradécele al Señor y úsalo de manera fiel. Sirvamos al Señor con alegría. Dejemos que se mueva en nuestra vida y en la vida de los demás los dones. Todos pongamos al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando, queridas hermanas, fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y hoy yo quiero decirles, queridas hermanas, que les voy a leer, bueno, para empezar, los dones los encontramos en Primera de Corintios 12, pero no solamente en Primera de Corintios. Entonces, vámonos a las escrituras. Aquí tengo mis sagradas escrituras y dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Si ustedes se dan cuenta de lo que yo acabo de leer del 4 al 6, nos habla de 3 herramientas que nos da el Señor. Una, los dones, los ministerios y las operaciones. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y bueno, no solamente Primera de Corintios habla de los dones del Espíritu Santo. Tenemos Primera de Corintios 4:1. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y bueno, ahora yo voy a abordar, queridas hermanas,
los dones de inspiración, que son profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. ¿Estamos listos, queridas hermanas? Digan amén. Sí, bueno, ok. Vamos a abordar nuestros dones de inspiración. Hermanas, estos dones de inspiración se manifiestan para que, les digo, reiterar, para la edificación de la iglesia. Y estos dones llaman mucho la atención y nos sorprendemos por su originalidad, por el poder que despiden cuando se manifiestan. No significa que los demás no, pero como me estoy refiriendo a ellos. El don de profecía. Este es uno de los dones que más es perseguido, porque la iglesia quisiera estos dones. El don de profecía, pues es la misma boca de Dios hablando a través del creyente. No debe de confundirse el don de profecía como con el ministerio profético. Son totalmente diferentes, hermanos. El don de profecía se puede usar para exhortar, edificar, consolar y convencer, y es un don que debe de ser usado con responsabilidad y orden, pues está hablando en el nombre del Señor. Yo aquí, queridas hermanas, quiero decirles algo que yo aprendí a través de lo que he estado siendo cristiana. Es muy delicado abrir nuestra boca y decir que somos profetas o que traemos una profecía para la iglesia si nosotros no estamos hablando de parte de Dios, sino de parte de nosotras mismas, de nuestras propias emociones. Cuando un don no, cuando una profecía no se cumple, tal profeta es un mentiroso. Es muy delicado, hermanos. Es muy delicado decir que traemos una profecía que Dios no ha dado, porque Dios cumple su palabra. Cuando Él nos da la profecía, esta se cumple, hermanas, se cumple. Entonces hay que tener temor y temblor, hermanos. Si Dios no nos da esa palabra, mejor cállate, callémonos la boca, porque podemos pecar. Y ahora, ¿estás segura que el Señor te dio una palabra para el pueblo? Muy bien, hermana, pero dalo tal cual el Señor te lo dio, porque si tú le agregas algo de tus propias emociones, también esto ya no tiene el mismo mensaje, cambia el mensaje, cambia el sentido que el Señor le dio. Entonces, este mensaje es un mensaje original. Tenemos que darlo tal como el Señor nos los dio, porque es testimonio de Jesús en el Espíritu.
Así es que el don de profecía es un don específico que no todos poseen. Cada creyente debe de tener un testimonio ungido. Cada predicador debe de predicar el evangelio bajo la unción del Espíritu. ¿Qué significa esto, hermanas? Que, que la profecía puede venir de diferentes formas. Fíjense, puede venir cuando tú ores y el Señor te mueva y en ese momento, estando en la iglesia, te levanta y tú das la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, el don de profecía es equivalente como el don de lenguas o seguido por el don de lenguas en la interpretación de lengua. Y bueno, dice en Primera de Corintios 14, capítulo 14, que la persona que da el mensaje se considera que tiene el don de profecía o es un profeta. La persona que tiene el don de profecía no es necesariamente un profeta. Quizás en ese momento el Señor te usó para dar un mensaje, te usó en ese don, pero no significa que seas profeta. El profeta es usado varias veces por el Señor. Se mueve en ese ministerio. Y el don de profecía probablemente solamente sea una sola vez. El, el ministerio de profeta es un oficio, ¿sí? Se mueve, se va moviendo el profeta. Que el Señor, nos ha llevado de victoria en victoria, ¿verdad? Y bueno, queridas hermanas, yo les voy a pedir que me permitan orar. No lo hice, pero lo voy a hacer en este momento. Permítanme, hermanas, Señor Dios nuestro, Dios todopoderoso, Padre Santo. Yo sé que eres tan misericordioso. Habíamos orado en lo privado, pero hoy yo te pido que abras el entendimiento para cada uno de los oyentes, cada una de mis hermanas que están tomando, Señor, tu bendita palabra. Padre, derrámate, abre nuestros sentidos espirituales, mi Señor y mi Dios, porque estas semillas, Padre, que tú estás llevando de conocimiento a tu pueblo, Señor mío y Dios mío, fructifiquen, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque sé que lo que estamos mostrándole al pueblo está quedando también en nosotros, porque a la vez estamos siendo enseñadas. Te doy las gracias, mi Señor. Entonces, queridas hermanas, en este momento puede operar de formas diferentes el don de profecía. Por ejemplo, un pastor o un hermano en el Señor está dando el sermón en la congregación y hable palabra profética, porque Dios se lo dio. Hable ese mensaje en el idioma conocido o incluso
Espíritu Santo está en este momento tan presente que el pastor pueda estar hablando en lenguas y haya alguien que lo interprete o el mismo Espíritu le da la interpretación de lenguas al pastor y suelte la palabra profética. Entonces, esta palabra profética va a ser dada directamente al pueblo, a la iglesia, o puede ser que se lo dé a ciertas personas, ¿sí? Que se dirija a ciertos hermanos. Hay palabra que incluso el pastor no menciona nombres ni nada, suelta la palabra profética y ya hay hermanos que dicen, esa palabra era para mí. Yo estaba esperando la contestación o la afirmación del Señor. Entonces, probablemente incluso la persona que está dando el sermón ni siquiera se dio cuenta que soltó una palabra profética. Él siguió con el sermón que Dios le dio, pero no se dio cuenta. Y vamos a ver que las hijas de Felipe, el evangelista, dice Hechos 21:10, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, al reconocerlas como profetas, esto ya era un ministerio. Ya ellas predicaban y ejercían dar la profecía. Un ministro o un que tenga el ministerio de profeta tiene el don de profecía. Pero el que tiene el don de profecía quizás no se mueva en el ministerio de profeta. Ya lo expliqué anteriormente. Y cuando se suelte una palabra en medio de la congregación o que te den a ti una profecía, tú pídele al Señor que te dé el don de discernimiento para saber si esa profecía es de Dios. Y luego, si hay varios profetas, en ese momento se levantan varias personas con el don de profecía y hablen 2 o 3, suelten palabra, dice la palabra que los demás juzguen. Recordemos que la profecía es para edificación y confirmación de algo que estamos esperando, hermanos. ¿Sí? Y bueno, ya les comentaba, la persona que profetiza debe de tener cuidado de no permitir que sus propios pensamientos afecten la profecía que Dios dio, que no sean sus conclusiones, que no sustituya lo que el Señor quiso decir, no lo maquille, vamos, ¿sí? No agregue su propio juicio. Miren, queridas hermanas y hermanos, creo que a veces, y yo creo que no sé si a ustedes les pasa o solamente me pasa a mí, pero cuando Dios da una palabra que golpea, una palabra dura, una palabra que te sacude hasta las entrañas, pues lo tenemos que decir, hermanos, lo tenemos que dar. Es difícil de soltar la palabra porque sabemos que quizás
a los que nos están escuchando no les guste lo que les estás diciendo. No les guste. Por ejemplo, si alguien te da una profecía, tú debes de pedirle a Dios que lo confirme. O si Dios te dio a ti una profecía, pídele también a Dios que te lo confirme para que tú sepas a quién se la vas a dar. Que te diga, el Señor es muy puntual cuando te da una profecía. Incluso si es para alguien, te dice el nombre. Te dice el nombre. Efectivamente, mi querida hermana Esther, exactamente es un ministerio que debemos de tener mucho cuidado, hermanas. Por eso yo les decía, con temor y temblor, hermanas, porque nosotros vamos a hablar de parte de Dios, de parte de Dios. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de no dejarnos por nuestras emociones o querer llamar la atención, querer decir yo quiero esto, no, hermanas. El Espíritu Santo es el que te mueve, el Espíritu Santo es el que te va a respaldar. Dios mismo te respalda cuando Él te da la palabra y la tienes que llevar a tu pastor, a una hermana. Dios es el que va a cumplir su palabra. Y bueno, el siguiente don que vamos a hablar es diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a hablar en los Primera de Corintios 12:10, que dice diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Por medio de estos dones que estamos mencionando, Dios unge a su pueblo para comunicar los pensamientos de su mente a la iglesia. Y aquí son usados estos dones para edificación, exhortación y consolación. Vamos a hablar de diversos géneros de lenguas. Hermanas, cuando el Señor te hace hablar en lenguas, cuando es la llenura del Espíritu Santo, se derrama en ti y hablas en lenguas. Y estas son lenguas angelicales. Estas lenguas le hablan a Dios. Es una comunicación estrecha contigo y con Dios. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y a veces el que habla no conoce la lengua de que está hablando. Dice Primera de Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, oro en lenguas, pero no entiendo qué fue lo que oré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hace una persona que habla en lenguas y no entiende? Pues
Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento o interpretación de lenguas. Él nos los da. Él es tan generoso que si se lo pedimos con todo nuestro corazón, Él nos los da para que nosotros podamos comprender qué es lo que estamos hablando. Ahora, déjame decirte, hermana, hermanos, que hay el don de lenguas angelicales, pero también están, ellas mismas nos podemos mover en lenguas humanas. Esto es que puedes hablar otro idioma sin que tú seas estudiado en ese idioma. Esto pasó en Pentecostés, hermanos. Ellos, los oyentes, el receptor, escuchaba su propia lengua que hablaban los que estaban en el día de Pentecostés. Hablaban el idioma de los que estaban escuchando. Y esto ocurre actualmente, hermanos. Hay iglesias en las cuales dicen que el don de lenguas o los dones ya no son para este tiempo, que se dieron en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los hechos, pero que ahora no son para este tiempo. Y yo, por mi propia experiencia, hermanas, les doy mi testimonio que estos dos lenguas humanas y lenguas angelicales son ciertas y son verdad, porque el Espíritu Santo opera en este siglo, en estos tiempos, así como operó en el tiempo de Pentecostés. El hablar en lenguas, hay testimonios, hermanas, que incluso hasta se canta en lenguas. Alguna canción que nos guste mucho y estamos tan llenas del Espíritu Santo que el Espíritu Santo lleva en lenguas angelicales esa palabra o ese cántico nuevo, lo lleva a las lenguas angelicales. Ahora, yo les decía, que, y esto lo digo como testimonio para glorificar al Señor, hermanas, que queridas hermanas, estamos leyendo, hermanas, bueno, leímos Primera de Corintios 12, hermana Nuria Mesa, y Primera de Corintios 13:1 se refiere a las lenguas humanas y angelicales. Queridas hermanas, precisamente por ello, déjenme decirles que este don es un don sobrenatural y este don nos ha mostrado que se mueve en lenguas angelicales y lenguas humanas. Voy a ponerles un ejemplo que yo viví, un hecho que yo viví, y esto yo se los doy de testimonio en el nombre de Jesús, se los doy.
En Sonora, queridas hermanas, hay campos de la uva y yo fui de misionera. Les hablamos sobre la palabra para evangelizar a los trabajadores en los campos de la uva. Pero algunos aquí en mi país, México, hablan algunos dialectos o idiomas que ya son reconocidos así, idiomas o lenguajes. Entre ellos está el náhuatl, el tzotzil y otros, totonaco, chichimeco, etcétera. Me tocó un varón y yo le estaba hablando, lo estaba evangelizando, pero otro muchacho me dijo, él no te va a entender porque él habla tzotzil. Yo no hablo ningún dialecto, hermanas. Y bueno, yo le entregué un documento en español. Le entregué la lectura del libro de Juan y del libro de Romanos, que es lo que nosotros entregábamos. Ya en el momento en que se les empezó a hablar de la palabra ya en grupo, el muchacho fue y se acercó a mí y me tocó el hombro y él quería que yo le explicara qué era lo que yo le había entregado, que le hablara de la palabra, pero él me hacía señas que yo le hablara, así me hacía, movía su manita para que yo le hablara del Señor. Yo busqué al pastor para que me buscara un traductor de ahí, de los mismos trabajadores que hablan español y que hablan tzotzil. Yo dije, bueno, que alguno me ayude para que yo le explique, pero no encontré, hermanos, y él quería y yo quería decirle y él quería escuchar. Queridas hermanas, yo elevé una oración al cielo, levanté mi rostro al cielo y le pedí a Dios que me ayudara en ese momento, porque no había comunicación entre el muchacho y yo. No, yo no le podía decir que Jesús es el Señor. Cuando de pronto, hermanas, él me empezó a hablar en tzotzil y yo le entendí en mi mente en español. Yo entendí lo que él me estaba diciendo y él me estaba diciendo, háblame de Dios. Y yo empecé a hablar en lenguas. Yo en ese momento no me percaté, hermanas, de que yo estaba hablando tzotzil. Yo estaba hablando en lenguas y el Señor me dio la interpretación de lo que yo le estaba diciendo al muchacho. Cuando me doy cuenta, él me hablaba en tzotzil y yo le contestaba en tzotzil, pero la interpretación yo la tenía aquí en mi mente y él recibió a Cristo en su corazón. Me he encontrado otros hermanos y pastores que les pasó lo mismo. Es importante, hermanos, que sí todo lo que te digan, mi querida hermana, hermanos, sea a través de las sagradas escrituras. Hablar en lenguas es la señal inicial que acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Y esto está en Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 10, del 44 al 48, querida hermana. Si estás tomando nota, Hechos del 19, del 1 al 6. Vuelvo a repetir, queridas hermanas,
Esto es mi testimonio. Tú sabrás si lo crees o no lo crees. ¿Sí? Cuando Dios se muestra con todo su poder, ¿sí, hermanas? Es una señal que el Espíritu Santo está en ti. Pero también sabemos que algunos hermanos han hablado en lenguas solamente una vez y ya no vuelven a hablar en lenguas, pero no significa que ese don no lo tengas. Sí lo tienes, hermanos. Sí lo tienes. En Marcos 16:17 dice, tal como Dios concede a los creyentes sabiduría, ciencia y fe, así hablar en lenguas es para todos los creyentes. Sin embargo, en cada caso hay un don espiritual que se extiende más allá. O sea, tú te puedes estar moviendo en 2 o 3 dones o en un solo don, pero no significa que no puedas tener los demás dones. Sí, querida hermanos, así es que el día de Pentecostés, los 120 creyentes hablaban en lenguas, pero eran lenguas entendibles, eran los idiomas que estaban ahí. Ahora, el don de lenguas en la iglesia se debe de llevar a cabo porque el Espíritu Santo se mueve en orden. Pablo lo dijo que debemos de hacerlo en orden. Hay lenguas en que esta lengua nos edifica a nosotros. Dice Pablo, doy gracias a Dios, y esto está en Primera de Corintios 14:18, hermanas. 14:18. Espero que sí me estén entendiendo. Primera de Corintios 14:18. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto es buscar esa intimidad con el Señor. Pero también nos dice que a nosotros al estar hablando en lenguas es para nosotros, pero si hay interpretación de lenguas es para edificar a la iglesia. Ahora vamos a ver que hay mensaje público cuando hay ese derramamiento de don de lengua en medio de la iglesia. Por eso yo les decía que estos 3 dones, que es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, viene junto. En algunos viene junto. Entonces, cuando se da el don de lenguas y hay interpretación de lenguas en la iglesia y se suelta la palabra, es para edificar a la iglesia, para exhortarla, para darle un mensaje.
Ahora, bueno, yo ya les di mi propio testimonio. Hay otros testimonios, queridas hermanas. Yo espero que hasta aquí en la situación del don de lenguas angelicales y de las lenguas humanas vean que el Señor puede moverte a ti, incluso hablar en otro lenguaje, ya sea español, inglés, ya sea portugués, el idioma en el cual en ese momento se necesita, el Señor te lo puede dar. Y esto es muy hermoso, hermanas, porque el Señor lleva su palabra y cumple su palabra. Amén. Espero, queridas hermanas, que estemos entendiendo esto que el Señor nos está dando. Si no es así, este, díganme para que podamos clarificar un poquito más. Y bueno, ahora vamos a entrar al tercer don de este grupo, que es el don de interpretación de lenguas. Interpretar significa explicar el significado o traducir oralmente. Significa darle sentido a lo que estamos hablando, pero no significa traducir palabra por palabra, sino es un mensaje completo. Así es que el don de interpretación de lenguas capacita a la persona a proclamar el significado del mensaje que se está dando. Probablemente a ti te ha pasado, querida hermana, que tú estás en la iglesia y el pastor dice, vamos a orar, y una hermana empieza a orar en lenguas. Tú estás parada a un lado de ella y tú estás escuchando el don de lenguas de tu hermana. Y en ese momento el Señor te dio la interpretación de lenguas y estás escuchando lo que ella está diciendo. Y te das cuenta que está adorando a Dios, te estás dando cuenta que el Señor está dando un mensaje. Eso es la importancia de la interpretación de lenguas, porque ese mensaje puede ser una palabra poderosa que Dios te está permitiendo escucharla porque es para ti, pero también puede ser un mensaje que edifique a la iglesia. Los dones son para edificar a las personas en forma individual o a la iglesia. Este don es una capacidad sobrenatural de traducir o explicar el significado de un mensaje público en lenguas. Y quizás tú escuches hablar a la persona un buen rato en lenguas, pero la interpretación de lenguas que tiene la otra persona que está escuchando sea corto, sea un mensaje corto. Aquí no es de que tú escuches a la hermana, al hermano, y todo te lo traduzca palabra por palabra. Es un mensaje que el Señor da. Y bueno, el Señor ha permitido, queridas hermanas, que como lo acabo de decir, que en las lenguas, que incluso el Señor te permita interpretar lo que está hablando. La hermana. Y vamos a ver una interpretación. Dice que la interpretación a veces consiste en una exposición
o ampliación del mensaje original. Y quiero irme a la palabra, porque es importante mencionar la palabra, hermanos. Por ejemplo, en el libro de con Daniel, o en el libro de Daniel, le dio, más bien, bueno, vamos a mencionar a Daniel. Dios le dio a Belsasar, se le apareció una mano. Belsasar en ese momento estaba reinando, era un rey. Hermanas, se le apareció la mano del Señor y escribió unas palabras. Recuerden que Belsasar fue nieto de Nabucodonosor, ¿sí? Y le escribió, bueno, Belsasar fue rey de Babilonia, para que ustedes sepan de quién estoy hablando. Y le escribió las siguientes palabras, esta mano: Mene, mene, tekel, uparsin. Esto está en Daniel 5, 26 al 28. Mene, mene, tekel, uparsin. Y trajeron a Daniel para que él interpretara. Pero literalmente, si vamos palabra por palabra, palabra por palabra, como está, mene, mene, tekel, uparsin, dice contado, contado, pesado, roto. Pero la interpretación que le dio el Señor a Daniel fue esta. Daniel dijo esto: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto fue la interpretación sobrenatural, la interpretación que el Señor le dio a Daniel para dársela al rey Belsasar. Así es que, queridas hermanas y hermanos, Dios transmite su mensaje a través de lenguas y nos da la traducción de esas lenguas y nos da un mensaje usando como instrumento a un ser humano. Y otros explican que la interpretación puede ser de una manera muy parecida a hablar en una lengua, en idioma. Es decir, tú no sabes nada de inglés, nada en absoluto. Y en ese momento tú estás orando y el Señor le plació que tú hablaras en inglés. Te dio en ese lenguaje la gramática, los tonos, todo te dio para que tú hablaras en inglés sin conocer el idioma, que tú no sabes hablar inglés. El Señor te dio las palabras, la gramática, todo, y de tu boca salió el idioma inglés y dio un mensaje. Y la persona que te escuchó, que, que puede ser que sí sabe inglés, recibe el mensaje como si estuviera escuchándolo de tu propia, bueno, sí lo escuchó de tu voz, ¿verdad? Pero como si tú se lo estuvieras diciendo. Entonces,
Yo con esto voy a terminar, hermanita, con hermanas, busquemos estos dones, hablemos estos dones, hermanas, y que Dios nos dé la interpretación de nuestros dones, de nuestras lenguas. Les agradezco, le damos la entrada a nuestra hermanita Arminta. Yo sé que me extendí un poquito, perdón. Hermanita Arminta. Gracias, hermana Irma. Bendiciones. Gracias por todo ese estudio maravilloso. Viene hablando de los dones del Espíritu Santo. En esta hora voy a ser breve, ya que el tiempo ha avanzado y se me ha dado la parte de hablar sobre los dones de revelación. Los dones de revelación. Los dones de revelación son atributos dados por Dios a los hijos de Dios con un propósito determinado donde Él comparte su conocimiento con la iglesia para edificarla y glorificar su nombre. Dios otorga este conocimiento de manera sobrenatural y usa a las personas como instrumento para manifestar cada uno de estos dones de revelación. Hablando de estos dones. ¿Qué son los dones de revelación? Los dones de revelación son los que el Espíritu Santo usa para revelarle a su iglesia de forma sobrenatural un conocimiento que solo Él puede dar y que no es posible percibir humanamente, tal como lo expresa la palabra de Dios. En Corintios 12, 8, 10, la palabra dice, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro discernimiento de espíritu. En ese sentido, estos dones le ayudan a la iglesia del Señor conocer situaciones que están ocultas ante nuestras limitaciones humanas. Por eso los dones de revelación son conocidos como los ojos del Señor dentro de la iglesia. Sin embargo, estos dones no son atribuidos a todos los hijos de Dios, sino que cada persona desarrolla dones diferentes, dependiendo del propósito que tenga el Señor. Así que cuando Él nos otorga este privilegio, debemos aprovecharlos de la mejor manera, activar el poder de Dios en nosotros para glorificarlo solo a Él. Debemos cuidarlos de la vanagloria y de darnos méritos que no nos corresponden, ya que esto no es del agrado de nuestro Dios. Amén. Entonces, los dones de revelación atribuidos de Dios para su Hijo. Como se señaló anteriormente, los dones de revelación son otorgados con la finalidad de conocer el propósito que Dios tiene a través de hechos sobrenaturales que resaltan su poder, majestad en el mundo terrenal. Y dentro de estos dones, ahorita la hermana habló de un grupo, y entre estos dones de revelación encontramos la palabra de sabiduría. Es un don que permite recibir revelaciones especiales. Un ejemplo claro de este don manifestado lo vemos en el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando en Mateo 26, 34, Él habla en Mateo 26, 34 de aquella mujer. Entonces ahí lo vemos. Voy a permitirme leer. Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3
veces. Esta palabra de revelación puede llegar a través también de sueños, de profecía o la misma voz de nuestro Dios. Entonces, este es uno de los primeros que se encuentra en este grupo de la revelación, ¿verdad? Y lo vemos a través de esta palabra. También en este grupo está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia está relacionada con el conocimiento que Dios nos da de forma sobrenatural referente a un suceso en específico que puede ser del pasado o puede ser del presente. ¿Cierto? Entonces también tenemos aquí la palabra de ciencia. De esta manera, la palabra de ciencia es aquel don que se otorga mediante el Espíritu Santo. Todo esto se recibe a través de la persona del Espíritu Santo, como nuestra hermana ahorita estuvo especificando en todo este tiempo que ha venido explicando. Todo esto se da a través del Espíritu Santo. De esta manera, la palabra de ciencia también es ese don que se otorga mediante el Espíritu Santo, quien le comunica al creyente que posee el conocimiento de revelación que le permite saber sobre hechos pasados o sobre hechos presentes. Según el contexto, es un don sobrenatural que muestra parte de la ciencia o del conocimiento del Señor, quien es omnisciente, así que nos comparte parte de su verdad, de su conocimiento sobre un hecho que él quiere resaltar. En este sentido, el don de ciencia se refiere a la revelación de Dios sobre hechos que acontecieron en el pasado o que se están presentando en el momento actual. Este conocimiento se logra de forma sobrenatural y traspasa los límites humanos. Esto lo podemos apreciar en el siguiente pasaje de Hechos 10, 19 al 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. De esta manera, mis amados hermanos, que la revelación de ese conocimiento puede otorgarse mediante una visión o un sueño o un sentir en el interior, una voz audible, entre otros. De esta manera se puede manifestar, ¿verdad? Pero cuando se trata de la revelación de sucesos pasados o presentes, estamos ante el don de la palabra de ciencia, en este grupo de los dones. Entonces, el don de ciencia es parte de la unidad de Dios, quien es omnisciente, porque todo lo sabe, conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. De igual forma, la palabra de Dios nos otorga para la exaltación de las personas, porque netamente es divino, no proviene de fuerza humana, sino únicamente del Señor, y se usa para edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los dones están dados para eso, amados hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos de vivir una vida que agrade a Dios, una vida rendida a Él, para que nosotros podamos ser esas personas donde Dios venga y traiga estos dones a nuestra vida para que la iglesia sea edificada. Las manifestaciones sobrenaturales se atribuyen para que la persona tenga el don de ciencia, puede dar a conocer todo lo mostrado por Dios. O sea, Dios revela todo, Dios muestra todo. Es una capacidad única que pone de manifiesto el conocimiento ilimitado de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, ese es el grupo de este don, el don, la palabra de ciencia. Aleluya. También está el discernimiento, ¿verdad? De espíritu. Es el discernimiento de espíritu. Es el don mediante el cual el Señor revela cuál es el tipo de espíritu que está obrando
en una circunstancia determinada. Es el don que manifiesta un hecho sobrenatural que proviene de Dios o que venga del enemigo. Entonces se refiere a la capacidad de comprender claramente un suceso en particular. El don de discernimiento de espíritu es la capacidad que Dios le otorga a algunos creyentes para conocer y diferenciar si algunas manifestaciones son divinas. En este sentido, mediante este don se puede discernir si el hecho milagroso es proveniente verdaderamente del Espíritu Santo o por el contrario es procedente de huestes de maldad. Así que este don nos permite saber cuando un espíritu es maligno. Al respecto, la palabra nos advierte lo siguiente: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, en primera de Juan 4:1, ¿cierto? Entonces el Señor nos permite, ahí podemos encontrar diferentes sucesos de espíritu que fueron probados. El caso de Pablo, ¿verdad? Quien se encontró con aquella muchacha que estaba poseída por el espíritu de adivinación, que es un espíritu maligno, así que usó el don de discernimiento y pudo detectarla y echarle fuera de ella. Entonces ahí está este don de discernimiento, un don netamente espiritual que se manifiesta para la edificación de la iglesia, porque todos los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces ahí está la relación a veces entre el don de ciencia y el don de sabiduría. Hay una relación entre estos dones. Vamos así porque damos gracias al Señor, porque en este grupo, hermanos, hablando de los dones del Señor, vemos estos dones de revelación, y entre estos dones está el don de la sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. De verdad que el tiempo avanzó. Le damos gracias al Señor en esta tarde porque nos permitió llevar el programa y darle gracias a Él, es lo que nos queda en esta tarde. Gracias, hermana Irma. Gracias, Pastor Víctor, por la oportunidad que nos concedes de poder estar a través de estos medios llevando esta palabra. Como les decía, ya las 6:34 tenemos por acá en Colombia. Y bueno, la hermana Irma fue bien extensa en explicar sobre este primer grupo que ella explicó de los dones. Y aquí rápidamente los dones de revelación, que son los dones que ya terminamos de leer ahorita, como está este grupo que es el don de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Esperamos que este programa haya sido de bendición a la vida de todos los que en esta hora están conectados y de los próximos que verán este programa, y que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Gloria a Adelante, Dios. hermana Irma. Bueno, queridas hermanas, para mí es un placer y bueno, le pido una disculpa a mi hermanita Minta por haberme extendido, pero es necesario, Amén, hermana, hermano. amén, tranquila. Sí, es necesario, queridas hermanas, que entendamos que estos dones es muy importante conocerlos. Es Amén. muy importante para movernos en ellos. El Espíritu Santo nos capacita, hermanas, y eso es lo que el Señor quiere, capacitarnos para que tengamos el entendimiento de si en ese momento nos está dando palabra, como las palabras de revelación que nos acaba de dar mi hermana, que es palabra de sabiduría, de ciencia y sobre todo, bueno, todos son muy importantes, ¿verdad? Ella acaba Amén. de mencionar que el tener el don de discernimientos de espíritus, esto es vital porque, por ejemplo,
si entra a tu iglesia, porque entran, hermanas, entra el enemigo a tu casa, a tu iglesia. Claro. Si tú no tienes el don de, o la iglesia no se mueve en el don de discernimiento, puede ser Amén. terriblemente atacada la iglesia. Yo, bueno, hemos encontrado en la iglesia donde yo estoy que luego entran Sí, brujas a hacer hechicería dentro de la iglesia, estando el servicio, hermanas. Y si no tenemos ese don de discernimiento, ellas llegan a maldecir a los congregantes. Y esto, que acaba de puntualizar mi hermana, quiero hacerlo patente, queridas hermanas. Pidamos al Señor que nos mueva en estos dones, que mueva la iglesia, que no carezca la iglesia de ningún don. sí, hermana, y que Perdón. la iglesia, que nosotros como cuerpo de Cristo anhelemos los dones del Espíritu, porque así la iglesia va a ser edificada, como usted hablaba. Si llegan las personas, uno puede discernir que se está moviendo dentro de la iglesia, personas que llegan y tienen la apariencia, pero cuando el don está, pues van a ser descubiertos a tiempo dentro de la congregación. Entonces, que nosotros como cristianos anhelemos los dones del Espíritu Santo. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, el don de sabiduría lo vemos en el libro de Santiago, que dice que hay que pedir el don de sabiduría, y dice, y no dudes nada para que sea entregado, porque el Señor no lo da en medidas, Él lo entrega totalmente. Todos los Amén. dones los da el Señor. Entonces, yo sí quería rescatar esto que dijiste, mi hermana, hermanita, mi amada pastora, que el don de discernimiento es muy importante, mucho, muy importante, porque miren, hermanos, nosotros amamos a un Dios vivo y un Dios Amén. que nos habla audiblemente el Señor, ¿sí? Amén. Y tenemos que tener cuidado de saber quién nos está hablando. Y el Señor no se molesta porque dice, probad los espíritus. El Señor no le molesta que tú le preguntes y que Él te conteste que Él vino a la tierra, que Él dio su vida por ti, que derramó su sangre preciosa, que triunfó en la cruz del Calvario, y Él te da pasajes de la Biblia, te da pasajes de la Biblia. El Señor, cuando nos habla con su palabra, y su palabra se cumple. Entonces, estos dones que les compartimos de revelación y los de inspiración, y bueno, nos falta el siguiente tema, el siguiente bloque. Hermanas, investiguen, busquen, analicen en qué dones se mueven ustedes, cuáles Amén. son los dones que les ha dado el Señor, porque quizás te has movido en esos dones y tú los has tomado a menos, Sí, y ¿cierto o pasa, no? hermana, muchas veces que yo he hecho una encuesta en la congregación y pregunto en qué don te mueve y las hermanas no saben. O sea, no saben qué la usa el Señor, en qué, cuál es el don que Dios está usándolas en esa área, en la iglesia. Entonces es importante que sepamos en qué don nos estamos moviendo. Por ejemplo, yo veo que hay muchas hermanas que les encanta la enseñanza con los niños, les gusta evangelizar a los niños y todo, y no lo toman como si fuera un don, y es un don, ya vimos que es un don de enseñanza. Así es. Entonces, vemos que a otros les gusta organizar eventos para que haya evangelización, que atraiga a los jóvenes y atraiga a los niños, y se les da eso. Entonces son dones, pero vemos estos 9 dones en los cuales también la iglesia, y principalmente, debemos movernos en ellos. Y bueno, pastora, usted lo está mirando, ¿verdad? Usted a diario, al estar con su congregación, motivando a los hermanos a que nos movamos, porque bueno, yo soy pueblo, y movernos en esos dones. Hay a veces
cuando te toca ministrar a alguien, Amén. tú dices, bueno, yo tengo el don de sanidad y el don de profecía, por ejemplo, ¿no? Pero en ese momento, cuando estás ministrando a alguien, el Señor te mueve en darle una palabra de sabiduría a la hermana para que Amén. sea edificado su matrimonio, su propia vida. Entonces el Señor es tan hermoso y tan maravilloso que Él no te lleva a atender a su pueblo desarmado, no te lleva al pueblo a atenderlo, pues ahí a ver cómo te haces, ahí te haces bolas. No, o sea, el Espíritu Santo siempre está atento al trabajo para la iglesia, siempre está Amén. ahí. Amén. No sé qué usted quiera comentarnos, hermanita Sí, preciosa. hermana, para que, o sea, la conclusión, ¿para qué sirven los dones espirituales? Entonces, estos dones son para la edificación, para el crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos anhelarlos. Debemos de anhelar los dones del Espíritu Santo para que así la iglesia crezca, para que así la iglesia sea edificada. ¿Cuál es el propósito de los dones que el Señor dejó? Y sobre todo, querida hermana, por ejemplo, en el don de lenguas, que veamos que nos puede mover el Señor en hablar coreano, portugués, inglés, de cualquier lengua humana que hay Sí, aquí en el planeta. Él nos puede así. mover en esto en las lenguas angelicales. Y esto que nos Amén. quede muy claro, que no tengamos miedo, no tengamos temor. El Espíritu Santo está ahí. Yo la verdad quedé maravillada. Para mí fue una experiencia hermosa, hermano. Yo terminé llorando porque la verdad veo que nuestro Espíritu Santo es real, está vivo nuestro Señor, Él nos habla, Él nos ve y Él nos trajo para acá, es para servirles. Amén. Amén. Y debemos de anhelar los dones. Los dones se deben de anhelar y saber que, como usted explicaba al comienzo, esta es una vida con Dios, ¿verdad? De esa intimidad con el Señor, de esa vida en el Espíritu. Entonces los dones se manifiestan en nuestras vidas porque los anhelamos, porque nuestra búsqueda con Dios nos produce que todas estas cosas vengan a nuestras vidas. Entonces vale la pena estar sirviéndole al Señor, vale la pena hacer sacrificio. A veces yo digo que nada en el Señor para mí es sacrificio, es un deleite. Y para mí es un deleite sea orar, ayunar, buscar su presencia. Ya el sacrificio máximo lo hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, que la iglesia se interese, hermana, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, por anhelar todos estos dones de discernimiento, los dones de sabiduría y los dones que acabamos aquí de que usted también compartió en ese grupo que usted habló, ¿verdad? La palabra de ciencia, anhelar todo esto. La iglesia debe de anhelar todo esto para que la iglesia sea edificada y la iglesia no sea engañada en este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque vienen los falsos profetas, los falsos maestros, y todo el mundo viene disfrazado. Y así nosotros, estando con los dones, podemos descubrir al enemigo cuando quiere entrar camufladamente entre la iglesia y los vamos a poner al descubierto si anhelamos tener estos dones o están estos dones en nuestras vidas. No, y sobre todo, querida hermana, por ejemplo, de los dones de poder, que es el don de fe, ¿cuántas Ujú. veces cuando tú estás con la capa caída y que ya estás ahí como que mal, viene una hermana y te dice, creámosle al Señor, mira, el Señor es poderoso, el Señor es excelso, el Señor te va a levantar, no tengas miedo ni temor, es el don de fe, dice el Señor, con un granito de mostaza, si tuvieras fe, ¿verdad? Entonces, hay hermanas que se mueven en eso y te hacen sentir que todo tiene sentido, ¿verdad? Para el Señor y te Amén. levantan con un... Entonces, en el don de sanidad, ¿cuántas veces hemos visto Amén. milagros portentosos hemos visto? Y no se diga en el don de milagros. Entonces, creo que el Señor abrió este espacio para todos nosotros, para que aprendamos, queridos hermanas, hermanos,
muévanse en los dones, no tengan temor. El Señor sabe quiénes somos, sabe nuestras dificultades, sabe de nosotros, todo, todo, todo. Sí, Solamente de que el Señor haga, hermana ¿verdad? Irma, disculpe, y nos pasó en el altar 5 en estos días, en la oración de las 12 del mediodía, que abro yo el altar, y las hermanas comenzó a ver una gloria de Dios y todas prácticamente hablando en nuevas lenguas y hubo palabra profética de Dios a nuestras vidas, las cuales, hermana, nos edificó como usted está hablando. En esos momentos, por lo menos yo atravieso un momento de dificultad con un diagnóstico de mi esposo de un cáncer de próstata y la hermana daba palabra y es verdad, el Señor ahí nos alienta, nos da esa palabra que nos conforta y salimos, mejor dicho, con otras fuerzas, hermana. Entonces, sí, esto es muy importante. Pues esto es lo que quiere, hermanas que me están escuchando. Esto que acaba de decir mi hermana Minta es precioso, porque eso es lo que quiere el Señor ahí en nuestra cámara secreta, ahí en el altar que estamos compartiendo con los hermanos, que nos movamos ya, hermanas, en esto que el Señor nos puso. Muévanse, muévanse, movámonos en los dones del Espíritu Santo, en la llenura del Amén. Espíritu Santo. Y si tú anhelas esa llenura del Espíritu Santo, más el Señor anhela estar más contigo, que esa Amén. intimidad sea estrecha. O sea, yo les decía a mis hermanitas del altar 5 que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo en ellas. Y la hermana Minta lo está dando de testimonio, porque el Señor eso fue lo que nos puso en el corazón, que se iba a llenar el altar Amén. con el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanas, tú lleva esta palabra, diles a los hermanos, miren, no es ni la hermana Minta, ni la hermana Irma, ni el pastor que nos vea así, que somos los protagonistas. Aquí el único que merece el honor, la gloria y todo es nuestro amado Amén. Jesucristo, nuestro Salvador Amén. y Gloria a nuestro Dios. Santo Espíritu, o sea, nuestro Aleluya. dice, me queda así como siempre escucho la voz de mi hermanita Angelita Esteves, que dice los tres grandes, ¿verdad? El Padre, Amén. el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos aquí por ellos, queridas hermanas. Entonces, llénate, llénate y bueno, pues sigamos aprendiendo porque a mí me encanta, yo le digo al Señor, tú eres el que me das ese don de enseñanza, porque ahora veo que tengo ese don de enseñar y, y bueno, eso lo tuve en la vida secular como profesora, pero hoy el Señor me está capacitando para llevar y es un compromiso muy grande, querida hermana Minta, muy grande. Amén. Abrir la boca y decir el Señor esto, el Señor aquello, es un compromiso mayor, porque dice el Señor, más te habría no haberme conocido. Y Amén. dice que el que enseña tiene mayor compromiso, ¿cierto o no? Amén. Yo le digo al Señor, yo estoy aprendiendo también, Señor. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad, querida hermana Minta? Amén, hermana Irma, así es. Estamos viviendo la plenitud del Espíritu Santo y el Señor está sacudiendo su pueblo para que le busquemos, para que anhelemos todo esto, porque Él quiere hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Entonces tenemos que tener esa vida llena del Espíritu, anhelar esos dones, porque allá afuera, hermana, hay mucha gente esperando, hay mucha gente para que esa palabra de Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos ungió para que le llevemos a nosotros a los quebrantados, a todas estas personas que están en esta condición. Entonces, tiempo que el Espíritu Santo se está moviendo, así como se movió en el principio, en esta hora. Entonces, eso, motivar cada uno de los hermanos, de las hermanas, que no desfallezcamos, que cada día anhelemos estar metidos bajo ese fuego de Dios, bajo ese fuego de su Espíritu, porque el Señor quiere hacer grandes cosas a través de usted, a través de mí, de todos los que vengan a sus pies a buscarlo con ese amor y con esas ganas, ¿verdad? Entonces, Pues yo aquí les voy a podríamos decir, pasar toda la noche haciendo vigilia,
hablando de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así es que es un gran compromiso y todos debemos de salir armados con la palabra, queridas Amén. hermanas, armados con la palabra, todos, no solamente los que estamos aquí, que Dios nos permitió estar aquí, pero es todos, queridas hermanas y hermanos, que Dios nos permita seguir compartiendo la palabra con ustedes y vamos a darle, no sé que, si tenga algo que decir, querida pastora. Hermana, sí, decir que el objetivo de este programa es que las personas, cada uno de nosotros seamos capacitados, como te decía, Dios nos habla a nosotros también, que nos capacitemos para enfrentar, ¿verdad? A un adversario que arremete todos los días contra nosotros, para que podamos enfrentar ese mundo espiritual. Entonces nosotros por eso estamos recibiendo de esa persona maravillosa del Espíritu Santo para poder recibir, poder resistir en el día malo como habla Efesios. Entonces el objetivo es capacitar para que seamos esos guerreros, que no seamos derrotados, ni estemos arrinconados por allá llorando como yo le decía al enemigo, hoy trajiste una sentencia de muerte sobre mi casa, yo te quiero decir que yo hoy estoy investida del Espíritu de Dios y aquí me paro en la brecha a revocar ese decreto de muerte que has traído hoy sobre la vida de mi esposo y sobre esta casa. Entonces, aquí estamos firmes, ese es como que la visión del programa Armado con la Palabra, porque a través de ella podemos nosotros contrarrestar todo lo que el enemigo quiere arremeter contra nosotros, hermano. O sea, soltar la palabra, ¿verdad, querida Amén. pastora? Soltar la palabra. Y ahorita me viene algo que yo creo que es para usted también. Amén. Hermana, el Señor Jesucristo le dijo al espíritu maligno cuando Jesús estaba en el templo y entró una persona y tenía un espíritu maligno y el Señor le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, cállate y sal Amén. de él. Entonces hay que decirle al demonio, cállate, cállelo, hermana, cállelo, Amén. que no siga hablando palabra en contra de su familia, ni en contra de la mía, ni en contra de la familia de mis hermanas, que están Aleluya. ahí, algunas están pidiendo trabajo, están Gloria a Dios. pidiendo oración. Pues, hermanas, hay que callar al demonio, cállelo, cállelo. Enmudezca, que Bueno, enmudezca. que mudezcan en nombre de Cristo Jesús. Y Amén, bueno, amén, vamos a pasarle el micrófono a nuestro amado pastor. amén. Gloria a Dios. Maravilloso este tema. Realmente estamos bendecidos porque estamos aprendiendo un poco más. Cada programa está llevándonos de una manera maravillosa hacia el objetivo que es capacitarnos para la guerra espiritual. Amén. Y dentro de la guerra espiritual, pues la iglesia tiene armas que Dios nos ha dado. Amén. Y también los dones espirituales son justamente esas herramientas que Dios nos da, poderosas, sobrenaturales, amén, sobrenaturales, aleluya, para que la iglesia tenga con qué defenderse frente a las acechanzas del enemigo. Amén. Son capacidades divinas que Dios da, amén, a la iglesia, a los creyentes, a sus hijos. Amén. Esto nos va a ir edificando y es necesario que estudiemos todos estos temas y todos los que nos están escuchando allí. Gloria a Dios. Sáquele provecho a todas estas enseñanzas. Es más, tomen nota, revisen, vuelvan a revisar el programa, la grabación, tomen apuntes. Si tienen alguna pregunta, ahí están nuestras hermanas, ahí está mi persona también. En cualquier momento háganos llegar sus inquietudes, sus preguntas, para que podamos también de esa manera ayudarnos unos a otros a seguir aprendiendo. Amén. Porque esto tiene que quedar muy claro. Y los dones tenemos que buscar que esos dones se activen en nuestras vidas. Amén. Amén. Tienen que estar activados en la iglesia. Lo decía nuestra hermana Irma hace un momento, una iglesia que no usa el don de, por ejemplo, de discernimiento de espíritu, hermano.
el enemigo entra y hay secuaces, así como Dios tiene sus siervos, el diablo también tiene sus siervos que están trabajando ahí, están al acecho, ¿no? Y están infiltrándose. Y si no hay discernimiento, ellos fácilmente van a estar ahí haciendo su trabajo y haciendo daño a la iglesia. Y la iglesia, como no está viviendo en ese avivamiento, en ese mover del Espíritu Santo, y los dones no están siendo activados, entonces fácilmente la iglesia va a ser presa del enemigo. Amén. Y la finalidad de este programa es capacitarnos. Así que hoy hemos aprendido, ya saben ustedes, los dones están clasificados en 3 grupos, ¿verdad? El primer grupo es los dones de inspiración, ¿no? Que son el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Están los dones de revelación que nos ha estado enseñando nuestra hermana Aminta Arrieta, que son los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y la próxima semana nos espera otro manjar. Amén, porque tenemos lo que continúa los otros dones, el otro grupo de dones que es los dones de poder, donde está el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Así que aún todavía tenemos para seguir aprendiendo. Este programa ha sido de gran bendición el día de hoy. Amén. Y Dios de verdad está en el asunto. Se está moviendo en medio de este propósito. Así que saquémosle más provecho, iglesia del Señor. Comparta este video que va a quedar ahí grabado en la página de la radio. Compártalo para que otros más también aprendan, hermano. Amén. Compártalo con los miembros de su iglesia, o pastores, siervos de Dios, porque aquí todos tenemos que aprender. Dios bendiga sus vidas. Gracias, hermana Irma. Gracias, hermana Aminta, por disponerse también. La próxima semana estarán la pastora Mari Rodríguez y la pastora Natalia Cardona. Estarán ellas desde México. Amén, compartiendo la otra parte de este tema maravilloso. Gloria al Señor por sus vidas. Sus despedidas, hermana Irma, y su despedida, hermana Aminta. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les guarde y sigamos adelante. Yo le doy las gracias a Dios por sus vidas, hermosas siervas del Señor, guerreras del Señor, hijas del Altísimo, hijos del Altísimo. Es necesario, hermanos, que nos paremos en la roca y que creamos que tenemos una ciudadanía celestial y que somos hijos del Dios Altísimo. Y si tú no te sientes hijo, pues ya es hora y que tomemos lo que Dios nos está dando, lo que papá nos está dando. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Gracias a toda la audiencia que en esta tarde pudo estar al pendiente de este programa. Gracias al pastor Víctor por la oportunidad que nos ha dado de esta programación. De verdad que yo soy una agradecida con Dios. Sé que en Dios no hay casualidades y que por algo me trajo aquí en el altar y todo ha sido de grande bendición para mí. Gracias, pastor. Y bueno, vivo agradecida con el Señor por conocerles y poder estar ahí. Hoy ha sido un día maravilloso, especial, hemos aprendido. La hermana ha expuesto muy bien el tema y todo esto. Espero que sea de bendición esta palabra, que quede grabada en sus corazones y que podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir y que podamos nosotros sentir ese deseo en nuestros corazones como iglesia, como todos los que estamos conectados en esta hora, de anhelar los dones del Espíritu Santo que son para la edificación de su iglesia. Señor, les continúe bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hasta aquí hemos llegado con su programa Armados con la Palabra y el tema los dones del Espíritu Santo. No se lo pierda la próxima semana, el próximo sábado, esta edición de su programa Armados con la Palabra. Que Dios les bendiga.